El día de hoy, a la mitad de la semana, vamos a estudiar el tema Elías, el problema de apresurarse. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para poder aprender la lección que Dios tiene para nosotros en esta preciosa lección. Nuestro bondadoso Padre, hoy vamos a aprender de la experiencia de un hombre que fue un guerrero y que también tuvo sus momentos bajos en la vida, pero que nos da lecciones sobre cómo aprender a depender de ti. Pedimos tu ayuda para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Como dije al principio, vamos a hablar de Elías y yo quiero que usted piense en lo siguiente, en la historia de Elías. Bueno, usted puede leer la historia de Elías en el capítulo 18 y 19 de Primero de Reyes y se va a encontrar con una historia fascinante. Vemos a un hombre aguerrido, un hombre que va al frente y hace frente, valga la redundancia y la idea, a los sacerdotes de Baal, claramente falsos sacerdotes, que están llevando a la idolatría al pueblo de Israel. Y en esta confrontación Dios hace un milagro portentoso. Todos lo hemos leído alguna vez, lo hemos escuchado. Dios hace descender fuego del cielo, se consume un holocausto en cuestión de segundos, de minutos tal vez. Es impresionante. A estas alturas podríamos decir, Elías está rebosante, está enérgico, se siente poderoso por lo que Dios está haciendo por medio de él. Dios se ha reivindicado, Dios ha mostrado que es el verdadero Dios, Dios se ha revelado nuevamente a su pueblo, pero de repente, y eso ya aparece en Primero de Reyes 19, Jezabel, que no había estado en ese momento de gran victoria del pueblo de Dios, de Dios y de su profeta Elías, da una orden y dice, bueno, me mataron a mis profetas, pues mañana mismo está muerto Elías. Y Elías, después de haber experimentado el gran poder de Dios, ¿qué es lo que hace? Huye. ¿Saben que esto es impresionante? Porque lo que Elías hace es huir. No sabemos, aunque ya hemos estudiado una lección que hablaba sobre las emociones y qué pudo haber pasado en la vida de Elías, pero no sabemos qué es lo que pasó en Elías. Pero muy probablemente lo que pasó es que él comenzó a enfocar el problema de la amenaza de muerte que habían hecho sobre él, más que lo que acababa de ver de parte de Dios. ¿Y por qué enfocó más ese problema? Porque para él quizás no sirvió de nada lo que había hecho. Es decir, posiblemente, esto es una divagación mía, es una especulación mía, posiblemente Elías pensó, si Jezabel, después de lo que le contaron, después de lo que se vivió acá y le contaron a ella, no teme a Dios y me manda a amenazar, entonces definitivamente esa mujer no va a cambiar jamás y me va a matar. Es decir, comenzó a enfatizar o enfocar en demasía su problema, que era la amenaza de muerte. Y pensó que lo que Dios había hecho no había sido suficiente para convertir un corazón. Pero al margen de lo que estamos estudiando, que es el tema de la paciencia, el crisol de saber esperar, quiero decirles algo, hermanos. Saber esperar, digo al margen porque tal vez no sea directamente lo que la lección quería comentar, lo que la lección quería enseñarnos, pero creo que es una lección que podemos aprender. A veces nosotros esperamos cosas que Dios no está queriendo que esperemos. Quizá Elías esperaba que Jezabel se convirtiera, y si no era que se convirtiera, que al menos tuviera temor de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, el que no quiere temer a Dios, el que no quiere respetar a Dios, el que no quiere nada con Dios, puede ver el milagro más extraordinario y siempre lo va a negar. Eso es así. Tenemos que aprender a ajustar nuestras expectativas a las expectativas de Dios. Porque cuando yo espero cosas que Dios no me ha pedido que yo espere, entonces me voy a meter en los problemas que Elías se metió. Elías luego se apresura a huir. ¿Por qué? Naturalmente es una reacción que todo ser humano tendría. Vamos a salvar la vida. Pero lo curioso es que cuando usted lee Primero de Reyes, o cuando tú lees Primero de Reyes, capítulo 19, verso 9,
nos damos cuenta que luego de esa huida precipitada de Elías, Dios le hace una pregunta. Y dice la palabra de Dios, y vino palabra de él, de parte de Jehová a él, el cual le dijo, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde debía estar Elías? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde debía estar Elías? Y la pregunta es también, ¿a dónde se encontraba Elías en ese momento? Debido a su temor, a su miedo, Elías está en un lugar donde Dios no lo quería tener. ¿Qué lección podemos aprender ahí? Después de todo lo que se vivió en el Monte Carmelo, vemos a un Elías que huye por su vida. Bueno, creo que el apóstol Pablo lo resume en un texto. El que cree estar firme, mire que no caiga. Siempre debemos velar sobre nuestra vida espiritual. Porque hay momentos en los que podemos sentir que todo va bien, todo marcha viento en popa, estamos fuertes, estamos fortalecidos, y en esos momentos es fácil descuidar dónde estamos poniendo nuestros pies. Sí, en mis expectativas de lo que yo espero que Dios debe hacer, o en las manos de Dios, que Él sabe lo que va a hacer para mi vida. ¿Notan? Es una cosa diferente, ¿verdad? Esperar en mis expectativas y que yo diga, bueno, el Señor, ya que estoy haciendo esto, el Señor debería hacer tal cosa. Y cuando no sucede lo que yo creo que Dios debería hacer, porque somos excelentes para darle órdenes a Dios. Ya se ha fijado en eso, ¿verdad? Ya se ha fijado que nosotros tenemos no sé, somos expertos en eso, no hemos estudiado eso, pero somos expertos en decirle, Señor, así quisiera que se hicieran las cosas. No quiere decir que Dios no pueda responder una oración de esas, claro que sí, pero hemos aprendido esta semana que Dios no siempre responde esas oraciones inmediatamente, porque primero espera que nosotros examinemos nuestros motivos. Lo que estamos pidiendo va a dar gloria a Dios. ¿Realmente lo queremos nosotros para honrar a Dios o lo queremos solamente para ensalzarnos a nosotros, para que nos sintamos mejor, más fuertes? Que yo creo que por ahí anduvo el problema de Elías. Elías pensaba que con lo del Monte Carmelo él debía ya sentirse muy bien y la obra que él había hecho ya debía haber impactado incluso en el corazón de esa perversa mujer Jezabel, debió haber pensado él. Y cuando el resultado es totalmente diferente de lo que él esperaba, simplemente se desmoronó, porque estaba esperando algo que Dios no le pidió que esperara. Y a veces nos pasa así a nosotros. Y en la Biblia tenemos varias cosas que nos hacen llegar a la impaciencia, hermanos. Nos muestra la Biblia muchas de estas cosas. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que cuando nosotros tenemos demasiada ambición, y no me refiero a ambición, voy a ser muy claro en esto, me refiero a ambición en el término de querer cosas solo para mí, cuando lo que ambicionamos es solamente para construir mi propio reino y no el reino de Dios, entonces nos desesperamos. Eso le pasó a los hijos de Zebedeo. Ahí mandaron a la mamá, dile al Señor que nos ponga en 2 puestos importantes. No sabían lo que estaban pidiendo. Bueno, el Señor Jesús se los tuvo que decir, ustedes no saben de lo que están pidiendo en realidad. El enojo o la ira también puede causarnos impaciencia. Cuando la situación nos está sobrepasando, ese enojo, esa ira puede hacer que nos apartemos un momento del plan de Dios para nosotros. Y eso le pasó al propio Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Ya estudiamos sobre la vida de Moisés, pero hubo una vez que lo desesperaron. Y había justificación para él, humanamente hablando, porque su hermana acababa de morir, la carga era muy pesada y ya a los años, ya estaba entrado en años Moisés, y el pueblo de Israel no aprendía ninguna lección de dependencia de Dios. Se enojó. ¿Y qué pasó cuando se enojó? Perdió la paciencia. Algunos de nosotros que somos muy dados a enojarnos, a veces tendemos a perder la paciencia y perdemos la oportunidad de que Dios se manifieste. Eso le pasó a Jacob, ayer lo analizábamos. Jacob no pudo esperar porque su ambición de ser el primero y de tener las bendiciones de la primogenitura lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Nuestros sentimientos pueden hacer que nosotros no sepamos esperar, no seamos capaces de esperar. Eso le pasó a Sansón. Sansón vio a una mujer y dijo, me gusta, me voy a casar con ella.
era filistea, y no estoy hablando de la que lo llevó lamentablemente a la perdición, no. Estoy hablando de otra mujer, porque lamentablemente tuvo ese defecto Samson. Y no era del pueblo de Dios, era filistea, no le iba a ayudar en su vida espiritual, pero él dijo, a mí me gusta. Y con eso basta. Incluso los padres trataron de decirle, mira, pero ¿por qué no buscas a alguien de la iglesia, pues? Del pueblo de Dios en ese tiempo, ¿no? Ahora la iglesia. ¿Por qué no buscas a alguien de la iglesia? Y tal vez Samson dijo, no, es que las de la iglesia son feas. Y no es verdad, hay muchas muchachas lindas en la iglesia. Hay también chicas, también hay muchos chicos guapos en la iglesia. No pongamos nuestra vista afuera. Pero los sentimientos hicieron que perdiera el autocontrol, la paciencia, porque la paciencia tiene que ver con autocontrol, con dominio propio, y terminó fracasando en la vida. Noten, Dios tiene grandes planes para nosotros, pero a veces nosotros nos impacientamos y entonces hacemos cosas que no debemos. Incluso, y quiero terminar esta idea con esto, incluso cuando parece que son buenas cosas las que estamos haciendo. Porque cuando Pablo, antes Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia, lo hacía porque creía que él estaba mal, que estaba haciendo cosas malas en contra de Dios. ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué él creyó que era su deber exterminar a los cristianos, a los primeros cristianos? Porque él creía que estaban atentando contra la palabra de Dios. Pablo usó su celo santo, su celo por Dios, ¿para qué? Para perseguir, porque se apresuró a hacer un juicio de valor sin antes haber analizado toda la situación y haber visto si Dios estaba o no dirigiendo ese movimiento. En ese sentido, Gamaliel fue mucho más sabio y dijo, miren, no se metan con ellos. Y Gamaliel lo dijo con toda claridad, si Dios está dirigiendo en esto, ustedes van a salir perdiendo porque van a estar culpables delante de Dios. Y si Dios no lo está dirigiendo, entonces esto se va a acabar. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Bueno, Jesús lo estaba dirigiendo y hasta el día de hoy lo sigue dirigiendo y la iglesia creció. Pablo en su celo no escuchó las palabras de su maestro, que es curioso porque se crió a los pies de Gamaliel, pero cuando Gamaliel da el consejo, Pablo no lo escucha porque está enceguecido en su celo y va y persigue la iglesia. Se apresuró a tomar una decisión sin seguir un consejo. ¿Notan todas las cosas que a veces pueden hacer que nosotros nos apresuremos? Nuestros prejuicios nos llevan a apresurarnos. Esto nos pasa hoy. Ya di algunos ejemplos de la Biblia, pero nos pasa hoy. ¿Qué pasa cuando vemos a un borracho en la calle o a un borracho que llega a nuestras iglesias? Sinceramente, ¿realmente creemos que Dios lo va a salvar? Si usted es de los que cree que Dios lo va a salvar, gloria a Dios por eso. Pero vemos muchos de nosotros, tristemente, que lo que vemos es simplemente un borracho. No, hasta lo juzgamos y decimos, ¿para qué viene si a veces solo se ponen a interrumpir el culto? O sea, nota, nos apresuramos. Y si lo hacemos en esas cosas, bueno, ya vimos en la lección estos días atrás que lo hacemos en casi todo, nos apresuramos demasiado. Nosotros olvidamos que todo lo que sucede aquí en esta tierra no tiene que ver con cuánto control puedo tener yo como ser humano. Tiene que ver con cuánto Dios está dirigiendo a este mundo. Y sabemos que Dios tiene el control y Dios está dirigiéndolo todo. Aprender a esperar es aprender a tener fe. Fe que Dios va a convertir a ese bolito que llega a nuestras iglesias. Fe que Dios va a arreglar esos matrimonios que tienen problemas. Fe que Dios va a encargarse de ese hijo que está perdido en las drogas, en el alcohol. Fe que Dios se va a encargar de nuestro caso, porque tal vez en este momento sentimos que las cosas nos sobrepasan. Pero fe es aprender a esperar el momento de Dios. Mientras hacemos, ¿qué? Mientras nuestra vida se aferra más a Dios. Mientras hacemos lo que nos corresponde hacer, que es estudiar más la Biblia, orar más, testificar, ayudar a alguien más, no vamos a quedarnos en la inactividad. Pero lo que no tenemos que hacer es hacer el trabajo de Dios.
Tenemos que hacer nuestro trabajo. Dios se encargará de lo que Él sabe que va a hacer. Necesitamos la sabiduría del cielo para que cuando venga esa amenaza a nuestra vida, no estemos en el lugar equivocado como le pasó a Elías. No salgamos huyendo hacia el lugar equivocado. Y en cambio nos quedemos ahí. Porque también se necesita paciencia para quedarse en la iglesia cuando el hermano me trata mal, cuando la hermana me mira mal, cuando me critican. Sí, también para eso. Muchos se han ido de la iglesia arguyendo que los trataron mal. Pero Dios les hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Yo no te quería fuera de la iglesia. Es verdad que a veces es difícil entre los hermanos también, porque la familia es difícil a veces, eso es verdad. Pero Dios no te quería fuera de la iglesia, Dios te quería dentro de la iglesia. Si nos fuéramos de la iglesia por las cosas que nos hacen, por los que nos dicen o por cómo nos miran, imagínense cuánta gente habría realmente en la iglesia. Y se lo digo con todo amor y cariño. Hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender a confiar, hay que aprender que Dios nos quiere allí, en su pueblo, pase lo que pase, que Dios nos quiere allí. Porque fuera de ahí no hay un lugar seguro. Así que hermano, hermana, hoy vamos a orar y le vamos a decir al Señor, ayúdanos a no estar en el lugar incorrecto. Ayúdanos a no huir al lugar incorrecto. Y dicho de manera positiva, ayúdanos a permanecer donde quieres que estemos, pase lo que pase. Y a esperar en ti allí donde tú quieres que nosotros estemos. ¿Le gustaría hacer esa oración conmigo? Padre querido, necesitamos de tu ayuda definitivamente, porque a veces como Elías o como otros personajes, cuando nuestros sentimientos, nuestras ambiciones, nuestro orgullo, nuestro celo incluso, nos sobrepasan y nublan nuestra visión del plan que tú tienes para nosotros, terminamos en un lugar equivocado. Terminamos haciendo algo que no deberíamos haber hecho. Terminamos, oh Dios, lejos de ti. Y te pedimos perdón por eso. Y te pedimos ayuda para poder permanecer en ti, para poder esperar en ti y para ser dirigidos por ti en lo que tengamos que hacer. Porque siempre habrá una parte que hacer para nosotros, pero esa es aprender a confiar, aprender a depender, aprender a amarte más a ti, a caminar contigo porque tú sabrás guiar nuestros pasos. Bendice a cada uno de tus hijos que está en este momento escuchando o viendo esta transmisión y ayúdanos a esperar en ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.